¿Alguna vez te has sentido preocupado porque tienes deudas y el dinero no te alcanza para pagar tus gastos mensualmente? Pues yo creo que esto nos ha pasado a todos y es porque no hemos aprendido a gestionar nuestras finanzas personales. Por eso el día de hoy te quiero compartir 7 pasos en este video de cómo yo logré estabilizar, equilibrar mis finanzas para poder tener una vida más tranquila y equilibrada. Porque cuando uno está preocupado por el dinero, no puede sentirse en abundancia, uno se siente en escasez. Por eso es muy importante trabajar nuestra relación con el dinero, pero empezar a gestionar el dinero que tenemos actualmente. Porque si tú piensas que ganar más dinero es la solución a tu problema para pagar tus deudas, déjame decirte que no es la solución si tú no has aprendido a gestionar en lo poco. Me ha pasado a mí también que antes de aprender a gestionar mi dinero, ganaba más y gastaba más. Por eso te invito el día de hoy a que veas este video y aprender conmigo mediante un Excel que he desarrollado y que te quiero compartir cómo podemos equilibrar nuestros gastos, tener visión de nuestros ingresos y nuestras salidas y también para saber si ese mes o en adelante podemos hacer otros gastos para reducir cosas que de repente no son necesarias en el momento y que nos están ocasionando que siempre caigamos en deudas una y otra vez por gastar más de lo que ganamos. Hola a todos, yo soy Juliana Guerra y mi intención es compartirles herramientas y conocimientos que te ayuden a cambiar tu realidad y llevar una vida más equilibrada como yo lo estoy haciendo. En el episodio de hoy vamos a hablar sobre finanzas personales y te quiero compartir un Excel que yo he diseñado, pero que la teoría lo aprendí muchos años atrás cuando estaba mucho más joven y llevé un curso de finanzas en la Universidad de Lima. Ellos me crearon esta mentalidad de cómo uno debe de gestionar en lo poco primero para luego tener más ingresos y también gestionarlos en lo grande. Por eso estos primeros pasos son muy importantes. Los restantes lo he aprendido en mi día a día de la gestión y la experiencia y que a mí me ha dado buenos resultados. Por eso se los quiero compartir porque todos hemos pasado en algún momento de nuestra vida a tener deudas y no saber cómo saldarlas. Y lo importante aquí es aprender a vivir con lo que tenemos primero para luego generar otros ingresos remanentes, tener también un respaldo y un monto para inversión para que de esta forma el dinero también trabaje para nosotros. Y al equilibrarlo de esta forma, cada vez ganarás más, pero también sabrás en qué gastas. Y cuando sabes en qué gastas y sabes dónde poder reducir, qué gastos son necesarios y cuáles son innecesarios, de pronto tu economía se equilibra y tú te sientes en abundancia. Y al sentirte en abundancia, pues estás vibrando en la misma frecuencia que el dinero y lo atraes, fluye constantemente, como diría yo. El video de hoy está muy interesante, así que comencemos. Descubre tu poder interior y transforma tu realidad. Yo soy Juliana Guerra y juntos lograremos ese cambio. Antes de comenzar con estos 7 pasos y mostrarte el Excel que yo he diseñado y explicarte paso a paso cómo tú puedes organizar y gestionar tus finanzas, quiero compartirte algo que cambió mi mentalidad y mi forma de pensar y que mejoró mi estabilidad en las finanzas. Y esto tiene que ver, y te lo recomiendo si es que lo puedes leer o lo puedes escuchar, es el libro El hombre más rico de Babilonia. Y centralmente lo que a mí me cambió la perspectiva y cambió mi realidad fue entender que primero hay que pagarnos a nosotros, que de todos los ingresos que tienes debes de guardar siempre una parte y pagarte a ti primero. Y después de haber, digamos, guardado ese dinero para ti, recién vive con lo que te resta. Con eso restante recién vas a distribuir para tus pagos, para tus gastos sin culpa, porque si no te pagas a ti primero, no te estás amando, no te estás respetando y no te vas a sentir abundante. La mayoría de personas llaman a esto el ahorro, pero también si tú ahorras
por si hay un imprevisto, por si hay algún problema. Estás creando dinero desde la mentalidad de que algo malo va a pasar y de esa forma tampoco es bueno ahorrar. Ahora, este libro a mí me enseñó y dice que el hombre se va a sentir en abundancia en la medida en la que su cartera esté llena. Si él siente que su cartera está llena, pues siente que tiene dinero. Y entonces hay que alentarnos a nosotros a sentir que tenemos dinero. Por eso es muy importante que de todo ingreso que llegue a nosotros, siempre guardemos primero para pagarnos a nosotros. Por eso yo no le llamo ahorro, le llamo pagarme a mí primero. Y para mí, en mi experiencia, esa cuenta yo la llamo cuenta de respaldo, porque yo no puedo comprar o gastar en algo adicional a futuro, a largo plazo, si es que yo no tengo ese dinero de respaldo. Las tarjetas de crédito te pueden ayudar muchísimo si las sabes usar, pero si tú pretendes hacer compras a largo plazo y en cuotas, te estás endeudando porque estás pagando más. Entonces, si estás pagando también comisiones de por medio. En cambio, si tú usas las tarjetas de crédito para hacer una compra porque tienes el dinero de respaldo para esa compra y la pagas en esa misma cuota o inmediatamente, hay tarjetas, por ejemplo, mi banca, que me regala puntos y esos puntos se convierten en dinero, que incluso me ayudan a pagar esos montos que he gastado. Entonces, uno tiene que saber utilizar con inteligencia las tarjetas, porque en realidad te permiten historial crediticio para préstamos futuros, probablemente si es que lo vas a necesitar, y siempre y cuando tú aprendas que esos pagos que vas a hacer estén dentro de tu presupuesto, sin restar el dinero que te vas a pagar a ti primero y también sin restar tu estabilidad económica, es decir, tus gastos fijos y tus gastos variables deben estar cubiertos y también tener para que tú puedas disfrutar sin culpa. Eso mantendrá tu estabilidad, tu alegría, tu energía en abundancia. Por eso, y repito, el paso más importante es pagarte a ti primero. Mantén tu cuenta de respaldo llena para que tú te sientas en tranquilidad y, como dice, respaldado, y para que cualquier cosa no tengas que recurrir a prestarte de otra persona que te cobren intereses altísimos, sino recurras a prestarte tú mismo. Pero no es un dinero que tú puedas coger siempre que quieras, no, es un respaldo que cualquier cosa, si te prestas, hay que devolverlo. Así que repite después de mí, primero me debo de pagar a mí mismo. Para poder mejorar mis finanzas, debo de pagarme a mí mismo. Este libro nos recomienda que debemos de pagarnos no menos del 10%. Entonces, de todo ingreso que tengas, por lo menos el 10% deberías tú de pagarte a ti primero y tenerlo en otra cuenta bancaria, que no sea la misma que manejas para tus gastos, para tus pagos, que ahora vamos a hablar también de cuántas cuentas deberíamos manejar de repente en un mismo banco. Yo utilizo dos bancos, pero uno de ellos es en lo que equilibrio mis cuentas y manejo varias cuentas, porque es necesario dividir el dinero y saber cuánto tengo en cada una de esas cuentas para mis pagos, para mis gastos y también cuánto es que yo estoy retirando para pagarme a mí primero y que es, digamos, un intangible temporal. Entonces, en la medida que tú aprendes esto, y es el primer paso, tú aprendes a vivir con lo restante. O sea que una vez que empiezas tú a quitar ese dinero y decir, me pago a mí primero, me siento bien porque me estoy pagando a mí, y tú dirás, pero a mí me pagan mi sueldo mensual de planilla o yo genero mi ingreso y ya lo tengo, así que es mío, ¿cómo que me pago a mí primero? Es que necesito que aprendas a restar eso primero y luego vivir con lo que te queda. El libro nos sugiere eso y desde que yo empecé a ejecutar esa acción en mi vida, mis finanzas cambiaron. Así que te pido que lo intentes. Ahora, no te pido que desde el inicio guardes ese 10%, ¿no? Porque a veces nos cuesta. Uno dice, pero que no me alcanza mensualmente para vivir. ¿Cómo voy a guardar un 10% de todo mi ingreso? Es bastante. Pues yo comencé para aprender a tener esta rutina, ¿no? De pagarme a mí primero.
comencé es que por cada ingreso me guardaba 25 soles, por decirte. Luego fui avanzando y fui incrementando mis ingresos y ya restaba 100 soles mensual. Y así sucesivamente, en la medida que tú vas aprendiendo a hacer esta dinámica, vas a poder llegar a guardar ese 10% que te estoy diciendo, de pagar de ti primero y luego vivir con lo restante. Entonces, practícalo, intenta, así sea con 20 soles. Tú dices que no puedes, pero la realidad es que es tu mentalidad que se ajusta a que estás haciendo gastos menores, como comprar un dulce, comprar algún piqueo extra, una salida extra que en realidad no debiste tomártela, y esto te va a ayudar a que solamente uses lo que te está restando, pero sin contar este dinero, que es lo que te estás pagando a ti primero. Ahora que ya sabes que el primer punto de quiebre que va a cambiar tu vida es pagarte a ti primero, y que si puedes, leas este libro que te estoy recomendando de El hombre más rico de Babilonia, vamos a pasar a enseñarte estos 7 pasos que te quiero compartir y mi Excel. Este Excel que yo he diseñado, que me ayuda bastante a tener visión sobre mis ingresos, las fechas de los ingresos, y que te quiero compartir, pero tú puedes de repente llevarlo en un cuaderno apuntándolo, pero esta es la técnica que te voy a enseñar. Pero si en caso tú manejas Excel, puedes diseñarte uno igual como este, o si gustan, yo les puedo compartir mi Excel, me escriben a mi correo, que les voy a dejar acá en la cajita de descripciones o que va a aparecer en la pantalla, y se los puedo compartir por un costo de 15 soles, que me lo pueden generar, y yo les envío mi Excel si es que les es de utilidad. Así que comencemos con estos 7 pasos. Primer paso para equilibrar tus finanzas. A este paso yo le llamo: si no sabes en qué gastas, no podrás organizarte. Y esto tiene que ver con que muchas personas, y me incluyo en algún momento de mi pasado, en mi versión pasada, gastaba, pagaba los servicios, los gastos fijos, digamos, y ni me daba cuenta en qué gastaba. Ya sea pasajes, limosnas, uno no sabe ni en qué se le va el dinero. Y conozco muchos amigos que también utilizan mucho su tarjeta de crédito y ni siquiera se dan cuenta en qué gastan mensualmente. No tienen presupuestos. Algunos dicen, no, es que los presupuestos no sirven. Sí sirven, porque te ayudan a tener una visión de cuánto entra, cuánto sale, cuánto generas tú de déficit en esos gastos que en realidad no son necesarios, son emocionales, y que tú debes aprender a controlar hasta que estabilices. ¿Cuál es mi recomendación de este primer paso con el cual yo empecé a equilibrar mis finanzas y aprendí? Es, durante un mes, anota en un cuaderno cada gasto que tengas. O sea, así te compres un caramelo, apúntalo. Si vas a salir de fiesta, apúntalo. Si por ahí que te compraste ropa, apúntalo. Si diste limosna en la calle, en el micro o lo que sea, lo vas apuntando. En la medida que tú vas apuntando durante un mes, ahí vas a empezar a detectar cuáles son tus gastos, que en realidad no son tan necesarios, pero lo haces sin darte cuenta. Y ahí vas a ver a dónde se te va fugando el dinero. Si no sabes en qué gastas mensualmente de manera impulsiva, pues no vas a poder organizarte para los siguientes pasos. Así que te recomiendo eso. Ten la libreta, tenla un mes y apunta cada gasto, así sea mínimo, de lo que estás teniendo durante ese mes. Y luego, en el siguiente mes, vamos a empezar a organizarnos una vez que tú ya sabes en qué gastas normalmente. El paso 2 y el paso 3 para mí están ligados. Lo vamos a ver ahora en el detalle con el Excel, pero quiero que tomes en cuenta que son los siguientes. El paso 2 es que apuntes cuáles son tus ingresos. O sea, no solamente, por ejemplo, yo tengo ingresos de planilla, tengo ingresos diversificados, porque la pandemia me ha enseñado que yo no puedo tener un solo trabajo y que no puedo tener un solo ingreso, porque pueden pasar diversas cosas y hay que diversificar nuestros ingresos. Pero incluso cuando tienes ingresos, no sé, de planilla, porque trabajas para una empresa y te pagan mensualmente, hay empresas que te pagan mensual, hay empresas que te pagan quincenal.
Entonces, uno tiene que aprender a dividir sus pagos, sus gastos, en la forma en la que el dinero ingresa a nuestras cuentas, ¿no? Entonces, digamos que tenemos una cuenta sueldo porque trabajamos para otra empresa, pues en esa cuenta ingresa dinero, pero de repente tienes otros ingresos. Por ejemplo, yo soy buena haciendo postres, entonces otra forma de generar mis ingresos es vendiendo postres en el mes y es otro ingreso remanente para mí. Luego lo tengo en otra cuenta, probablemente sí. Pero ¿a qué voy con esto? El punto, que el paso número 2 es que tú sepas y detectes cuáles son todos tus ingresos mensuales y en qué fechas ingresan esos dineros. Es muy importante que sepas para poder distribuir qué pago, qué me sobra. Voy a, no sé, distribuir este dinero hacia pagar comida, pasajes. Entonces hay que organizarse y para organizarse es principal saber cuándo ingresa el dinero, cuántas veces ingresa dinero a mi cuenta y qué fechas ingresa ese dinero. El tercer paso es lo mismo, pero con los gastos. Como ya apuntaste en tu libreta, ya te vas a dar el tiempo de saber qué gastos tengo y cuáles son esos gastos menores que en realidad no debería ni tenerlos, pero son variables, ¿no? Entonces, vamos a apuntar en el Excel, ahora que lo vamos a revisar, cuáles son todos nuestros gastos. Y tome en cuenta que cuando hablamos de gastos, tenemos gastos fijos y tenemos gastos variables. Los gastos fijos, pues cada mes siempre son el mismo monto, los podemos proyectar, como por ejemplo, si tú pagas alquiler, es un gasto fijo en la cual tú sabes que mensualmente tienes que pagar tu renta, o en caso contrario, de repente estás pagando una hipoteca, pagando tu departamento, sabes que ese dinero está destinado como prioridad a ese gasto, por ejemplo. También tenemos luz, agua, todos los servicios son gastos fijos porque mensualmente tenemos que considerar ese pago. Por ejemplo, el internet es un monto fijo que lo tengo que pagar y ya lo sé. Que puede variar de repente luz, agua, porque utilicé más, porque utilicé menos, hay un rango de más menos que hay que considerarlo, pero que podemos tenerlo de repente como gasto variable, pero todo aquello que tú tengas pronosticado que cada mes se tiene que pagar sí o sí, está dentro de gasto fijo. Ahora, si hablamos en un gasto variable, es porque no tenemos un monto fijo establecido. Sabemos que va a variar, pero que podemos manejarlo. Por ejemplo, la alimentación. Cuando hablamos de qué presupuesto le doy yo a mis compras, ya sea en el mercado o en el supermercado Plaza Vea, Totus Bon, etcétera, según nuestro presupuesto, uno le da un presupuesto, yo le doy semanal, de repente tú le das mensual, pero a la larga durante el mes yo tengo que tener un monto en la cual aproximadamente sé que yo voy a dar a ese gasto mensual y que no debo de consumirlo para otras cosas. Entonces, en la medida que apuntamos todos nuestros gastos y las fechas en las que se dan esos pagos, podemos hacer un match, es decir, saber este ingreso que me da, no sé, a quincena de mes y estos gastos que vencen justo en quincena. ¿Me alcanza para pagar eso de ahí? Es lo que tenemos que ver. Por eso es muy importante organizar cuánto ingresa, cuánto sale, en qué fecha ingresa, en qué fecha sale y con eso podemos saber más o menos en qué fechas debería yo generar esos pagos y con qué dinero de qué ingreso. Bien, por eso es muy importante. Paso 2 y paso 3, distribuir mis ingresos y distribuir mis gastos en el Excel o en mi libreta. Ahora sí veamos el paso 2 y el paso 3 en la práctica con el Excel. En este Excel nos va a permitir ayudarnos a saber si nosotros tenemos bien equilibrados nuestros ingresos y nuestros gastos, poder ajustar lo que no son gastos necesarios, porque ya en el primer paso apuntamos cuáles son todos nuestros gastos hasta más pequeños en el mes y vamos a poder integrar si es que en realidad nos está sobrando algún saldo para nosotros poder hacer gastos sin culpa de gastos y gustos y a su vez poder pagarnos a nosotros primero determinando desde qué monto, desde qué ingreso y en qué fechas puedo yo abonar a mi cuenta de respaldo, que es pagarme a mí primero, y a mi cuenta de inversiones, que es pagarme a mí primero.
Pero para poder llegar a determinar esta parte de acá, obviamente primero tenemos que empezar a saber cuánto ingreso tengo, en qué fechas ingresa, cuáles son mis gastos fijos, mis gastos variables y poder ver en qué puedo ajustar y restar, porque seguramente al inicio acá no vamos a tener un gran saldo o estará en negativo. Entonces, esto nos va a ayudar a determinarlo. Obviamente la data que les estoy presentando acá es ficticia y si en algún momento yo les enviara mi formato, pues esta forma te ayudará a ordenar tus finanzas y a saber en qué estás gastando. Comencemos. Los ingresos mensuales. Y como verán, acá hay nombres que yo he determinado sobre ingresos ficticios que se dan y estoy determinando en qué fecha, ya sea quincena de mes, fin de mes o más o menos, para yo proyectarme qué cosas puedo pagar primero con esos ingresos y a su vez determinar más o menos a cuánto equivale el 10%. Obviamente acá el 10% está ya calculado por fórmula para que yo ponga un monto y automáticamente me calcula cuánto es el 10%, ¿no? Funciona de esa forma. Pero si tú lo estás haciendo de manera manual en un cuaderno, pues recuerda que puedes sacar el 10% de cualquier monto, digamos que sea 1.500, multiplicándolo por el 10%, es decir, por 10, entre 100 y te da 150. De esa forma, tú sabrías que de ese ingreso, si tú quieres pagarte a ti primero, deberías estar tomando 150, quitarlo y aprender a vivir con lo restante. Esa es la idea para poder equilibrar nuestras finanzas y sentirnos abundantes porque tenemos un dinero de respaldo, ¿sí? Entonces, esto ya está con fórmula para que me diga más o menos de cada ingreso cuánto es el 10%. Ya determinado esto, tú sabes que tu foco ideal es llegar a ese 10%. Pero si no pudieras llegar a ese 10%, comienza aunque sea con montos menores, pero empieza a apuntarlos. Y para eso están las pestañas que dice ahorro mensual para que determines de qué ingreso, en qué fecha estarías tú abonando ese pago primero para ti y luego a la otra cuenta que es la de inversión que te comenté, en qué fechas y de qué ingreso lo estarías tú jalando hacia eso, ¿no? Entonces, este Excel ya tiene fórmulas, lo he determinado de esa forma, por tanto, digamos que tú tuvieras un ingreso más, vamos a borrar esta parte de acá para ver cómo es el llenado. Entonces, imagínate que tú tuvieras un ingreso más acá, no sé, venta de ropa. Y tú sabes que ese ingreso es 50 soles mensual. Entonces ya me está calculando cuánto es el 10% que yo debería estar guardando y pagándome a mí primero 5 soles, si es que ese fuese el monto. Y si voy acá al resumen, como verán, me está mostrando que ya está jalando que mi ingreso de ese mes es solo 50 soles y obviamente estoy en un déficit negativo, ¿no? De esa forma funciona para enseñarte dónde estás desequilibrado y qué podemos hacer y tomar decisiones. De igual forma, digamos de que tú no utilizas, no haces esto de acá que yo estoy haciendo, ¿no? Que estoy poniendo venta, no tengo ingresos de venta de ropa, simplemente lo eliminas. Como que también puedes simplemente reemplazar la data que tengo acá como ingreso por alquiler que me pagan. Solo es cambiar la data y poner los montos. Así funciona el Excel, ¿sí? Entonces, vamos a completar, como tú ya tienes el segundo paso determinado de cuáles son tus ingresos y en qué fecha ingresa, pues por ejemplo yo pongo acá ingreso de planilla quincena. Ya sé que el 15 entra un monto. Comisión quincena, el 15 entra otro monto. Movilidad que me pagan, ¿no? Ingresa a fin de mes, ya lo estoy determinando a fin de mes. Otro monto por cierre de planilla a fin de mes. De repente un alquiler, renta que tengo de algún activo, departamento o auto y tengo ese ingreso adicional. ¿Cuándo me pagan? ¿En qué fecha? Ya lo voy determinando para poder cruzar y determinar con mis fechas de gastos fijos al menos que
de dónde voy a hacer esos pagos para dividir mis pagos en base a los ingresos, ¿no? Y también en base a la fecha de vencimiento de estos pagos que tengo que hacer. Entonces, digamos que yo tengo ya apuntado cuándo son mis fechas de ingreso. Digo que mi ingreso a planilla es, no sé, 1.300. Ya, lo ponemos, 1.300. Ingreso por comisión, 400. Obviamente acá ya son los montos netos, ¿no? Sabemos que nos aplican descuentos, etcétera, pero el dinero que ingresa a mi cuenta bancaria, digamos que estos son los montos ya con todo y descuentos, ¿no? Con los cuales voy a trabajar. Ingreso a planilla, cierre, 1.000. Ya ponemos 1.000. Ingreso por rentas, 500. Ya, 500. Ingreso por otros servicios que brindo, no sé, de repente ando realizando capacitaciones, doy clases, soy asistente y me pagan mensualmente ese monto, ¿no? Y por algún ingreso extra, y le pongo sin fecha porque en realidad, como les comenté, a veces yo preparo postres y lo preparo no en una fecha en específica, sino cuando quiero generarme ese ingreso de más, o cuando me llega algún pedido en específico y ya voy agregándolo a mi presupuesto de este mes. ¿Por qué yo hago esto cada mes? Porque puede estar variando algún ingreso de más, algún ingreso de menos, sobre todo cuando hablamos de ingresos que sabemos que no son fijos totalmente. Estos pueden ser fijos, pero de repente alguno no es fijo. Entonces ya tengo mis ingresos. Eso está sumando un total que ya me está diciendo, mira, en el mes me ingresa todo este flujo en total. Ahora veamos mis gastos. Entonces, como tú apuntaste en un mes todos los gastos, vas a empezar a completar todos los nombres. Acá te dejo nombres de lo más común que realizamos nosotros como pagos fijos y pagos variables. Y lo único es que si tienes tú muchísimos más, porque obviamente yo ya hice una depuración, yo ya cuadré en lo que necesito y ajusté para poder pagarme mi primero y también para poder a su vez tener un ingreso que me ayude a tener mis gastos y gustos sin culpa, ¿no? Que va en otra cuenta. Entonces, de esta forma vamos apuntando y va diciendo, mira, yo pago alquiler porque vivo en casa alquilada y vence los 15, tengo que pagar siempre los 15 y voy apuntando el monto, ¿no? Pago electricidad, mira, vence los 20, más o menos me sale, eso puede ser variable, pero más o menos manejamos un ratio, digamos que es 60, ¿no? Agua, gas, teléfono, internet. Por ejemplo, yo pago un servicio de internet Win, entonces el monto es fijo y no va a aumentar. Ya lo tengo yo mapeado. Seguro de salud que tengo que pagar, algún otro servicio como aplicaciones, de repente Netflix, Amazon. También considera cuánto más o menos gastas mensualmente en transporte para que puedas hacer un baloteo del cronograma y saber dónde puedo ajustar. De repente para tu cuidado personal, cuando hablamos de champú, pasta dental, cremas hidratantes o cualquier otra cosa que tú haces como un gasto mensual, también determínalo cuánto quieres tú darle de presupuesto y ajustarse a ello. También los gastos variables como las compras de alimentación, o sea, en el mes, ¿no? De repente yo proyecto a que sea 1.200 porque más o menos hago compras semanales y que esas compras semanales no debo de salirme de un monto de 300 soles, ¿no? Entonces vas mapeando de esta forma. Y todo lo que tengas, como les comenté, lo puedes escribir nada más como algo adicional. Como tiene fórmula, le pones la fecha y solamente agregas el monto y ya por fórmula automáticamente todo esto va a ir variando y mostrándote la realidad, ¿no? Si no lo necesitas, clic derecho, le damos a eliminar y ya está. Entonces, una vez que hemos determinado cuáles son nuestros ingresos con fecha de ingresos y nuestras salidas con fecha de cuándo la tengo que pagar, yo voy a determinar en base a cuánto dinero tengo para quincena, juntando obviamente esto que dice quincena, el 8, quincena, entonces probablemente mi mayor fuerte ingreso de este caso hipotético sea en quincena, entonces
trataré de cancelar y abonar lo que va venciendo primero en quincena y viendo que los otros gastos pueden salir del pago de fin de mes, ¿no? O de lo que yo genere adicionalmente, porque eso también me va a determinar que si yo tengo un déficit acá y no tengo dinero para mi disfrute personal, entonces algo tengo que ajustar y debo generar de repente algún ingreso extra como este para poder cubrir o tener más rango de disfrute para mí con mis gastos personales. Si no tengo este rango, yo no debería estar gastando en cosas extras y debo ajustarme quizás por ese mes. No necesariamente esto va a ser siempre cada mes lo mismo que esté recontraajustada, porque en la medida que vas pagando tus tarjetas de crédito, te deshaces de deudas, vas teniendo ese rango de dinero que lo enviabas a pago de tus tarjetas de crédito, que también acá en gastos mensuales están los préstamos, las tarjetas de crédito, el seguro del coche y otros ejemplos que te pongo, ¿no? Tú reduces tus deudas y automáticamente tu ingreso va sumando. Pero si tú ya tienes determinado cuánto es tu gasto mensual, obviamente quizás vas a poder empezar a abonar más a tu cuenta de respaldo, más a tu cuenta de inversión para que luego puedas invertir y generar más ingresos solos, ¿no? Ingresos pasivos, y también te podrá tener un saldo mayor para tus gastos personales, ¿no? Ya sea para ir al cine, para ir a comer, para invitar a alguien, ¿no? Y de repente también acá puedes considerar, si es que está dentro de tus presupuestos, no sé, pago de gimnasio y cualquier otra cosa que tengas, tú sabrás lo que has apuntado en tu libretita durante un mes para determinar cuáles son todos tus gastos. Entonces, una vez que ya tienes todo esto, vamos al siguiente paso, que es ajustar. Digamos que hipotéticamente tú no tenías acá un saldo efectivo o yo quiero tener un saldo efectivo mayor. Voy a revisar en dónde puedo ajustar. Obviamente, alquiler es donde vivo, no puedo, es un costo que pago mensualmente, la electricidad puede subir, puede bajar, es una necesidad, no lo puedo ajustar. O sea, lo que ya está fijo y es un servicio que tú utilizas, no puedes ajustar. Pero ¿dónde puedes ajustar? Puedes ajustar, por ejemplo, en tu cuidado personal. De repente hay cosas que no necesitas comprarlo sí o sí cada mes y podemos bajarle un poquito. Voy a darle de repente a que saco mi cálculo de mi crema, no sé, el champú que utilizo y simplemente ahora determino que voy a gastar solo 60 soles. Entonces ya estoy ajustando. No sé, si de repente determiné que siempre estoy comprando dulces y caramelos y que en el mes logré consumir un promedio de 30 soles en dulces. Entonces, primero yo sé que el dulce no me hace bien. Entonces voy a dejar de comer dulces porque no es prioritario, no es saludable para mí y me he dado cuenta que gastaba mucho en eso. Entonces eliminamos ese gasto y vamos a tener más rango de dinero, ¿no? Por ejemplo, si en la alimentación, si me hago un plan de pago semanal con un menú específico y con una lista de compras puntuales, evito ser emocional cuando esté haciendo mis compras y comprar cosas extras que en realidad no voy a necesitar para lo que es mi alimentación de esa semana. Entonces, de repente puedo bajarle también algo de presupuesto acá y digamos que ahora tengo 1000. Entonces, al realizar esos ajustes, automáticamente tu saldo en efectivo va a aumentar. Entonces, vas a tener más dinero para ti en tus gastos personales sin culpa. Y digo sin culpa porque es muy importante que cuando tú gastes, gastes con felicidad, sin miedo y sin pensar en, oh, ¿cuánto estoy gastando cuando en realidad debería estar ahorrándolo? Entonces, acá empezamos a determinar que si yo tengo más o menos ahora en este ejemplo 512 para mis gastos personales, quizás yo no necesite gastar tanto y pueda abonar un poco más a mi cuenta de respaldo, ¿no? Y para eso está la pestaña que dice cuenta ahorro. Entonces yo voy determinando que si mi 10% de cada ingreso es más o menos, acá me dice 130, acá 40, voy a ir determinando cuánto yo estoy en la posibilidad
de pagarme a mí primero. Entonces, digamos que en esta quincena de estos primeros pagos que yo tengo, no me alcanza para pagarme 130. Solamente me alcanza para poder darme 100 soles. Bueno, comenzaré con ese monto y pondré 100 soles de ese ingreso, voy a guardarlo para pagarme a mí primero. Quizás en este otro ingreso, acá sí es el 10%. Puedo yo, viendo mis pagos del mes, de fin de mes, sin impactarme, pagarme a mí primero 100, ya está bien, entonces me pondré 100. Y de esa forma vas determinando un monto. Si pudieras pagarte más, bueno, te pagas más. Y eso también va a ir moviendo a que tu saldo en efectivo ya no va a ser 500, sino ahora va a ser 412. Entonces, todo está con fórmula y va a ir cambiando según ello. Entonces, para este ejemplo voy a tratar de determinar y seguir manteniendo los montos que había tenido. Y vamos a ver ahora la cuenta de inversión. De igual forma, si ya ajustaste tus gastos y estás viendo más o menos de qué fechas puedo yo quitar y pagarme a mí primero, pues voy a determinar que de estos ingresos que tengo en estas fechas, que lo tenemos por acá, ¿no? Voy a utilizar, si puedo, mi 10%, que es lo ideal para esa cuenta de inversión, para luego invertir. Pero si no puedo, por lo menos con un monto pequeño para empezar. Entonces yo voy determinando esos montos. Automáticamente por fórmula me va jalando a cuánto va a ir a mi cuenta de inversiones, que es otra cuenta bancaria que debes de tener, ¿no? Separada de tus gastos. Entonces, una vez que yo ya he determinado todo esto, automáticamente ya sabes cuánta plata debe de ir a tu cuenta de gastos y gustos sin culpa. Y con ese dinero, ahí sí puedes decir, voy a invitar a mi amigo a comer, voy a irme al cine este mes y ya sabes que el rango que puedes utilizar es este de acá. Si tú gastas más de esto, estarías impactando tus finanzas. Que puedes apoyarte y tomarte como un préstamo del saldo de tu cuenta de respaldo, sí, podría ser, pero siempre devuelve ese saldo que tú te estás prestando. De la cuenta de inversión es intangible, nunca la debes de tocar, al menos que vayas a invertir. Ya te comenté que podría ser para una cuenta a plazo fijo para que ganes intereses o puedes invertir comprando acciones, ¿no?, de alguna empresa para ganar dividendos y así hacer que el dinero trabaje o de repente ahorrar en esta cuenta de inversión para luego empezar un pequeño negocio que te genere ingresos que los podrás ir agregando acá, ¿no? En tu flujo de caja personal, digamos, desde esta perspectiva. Ahora, algo que yo también tomo en cuenta y es para ver más o menos cómo he manejado mis ingresos durante el año, manejo una tabla de detalle en la cual copio mis ingresos, mis gastos de cada mes, cuánto di de respaldo, de inversión y cuánta plata más o menos me di a saldo de gustos, ¿no? Porque este dinero es dinero que yo gasto y que no va a ningún lado y tampoco lo juzgo ni importa porque es para que lo gastes tú y lo disfrutes y te sientas bien sin tener culpa de haberlo usado, ¿no? Por eso es importante determinar cuánto puedo yo mensualmente disfrutar. Entonces, para esto solamente copio la data, porque esto de acá lo lleno yo mensualmente. Me hago un Excel y voy acumulando la data para ver el detalle, ¿no? De esta forma de más o menos cómo voy avanzando en lo que va mis ingresos y mis gastos y a su vez te da esto cuánto más o menos estás gastando de todos tus ingresos, ¿no? Porque lo ideal es no gastar más de lo que uno está teniendo como ingreso mensual y proyectarse a pagar sus deudas primero para que luego ese dinero lo puedas proyectar a más dinero a cuenta de respaldo, pagarte más a ti, más a cuenta de inversiones y de repente ya luego tener más saldo para poder disfrutarlo, ¿no? Entonces, copiamos simplemente los montos que nos salgan como ingresos, gastos, abono, ¿no?, inversión en este detalle que tenemos acá. Los copiamos para llevar el control, pones el mes
y luego con un clic derecho aparece este menú, le das a actualizar y la tabla dinámica se actualiza. De esta forma tú tendrás una proyección y te ayudará a entender más o menos tus finanzas de al año, cuánto ingreso tienes, cuánto gastaste y mensualmente qué mes es el que más te cuesta para poder tener futuras proyecciones para los siguientes años, ¿no? Y ahí ir determinando. Así tú puedes conocer tus finanzas y cuando manejas en lo poco que tienes, cuando tengas más, lo vas a manejar mejor. Recuerda, no debes de gastar más de lo que tu ingreso te permite. Ajusta todos tus gastos que no sean necesarios, que no sean vitales inicialmente, para que luego puedas tener más saldo para esos gastos sin culpa que tú quieres tener. Paso número 4. El paso número 4 para equilibrar tus finanzas, para mí se llama ajustes de gastos innecesarios. Como ya apuntaste en tu libreta, ya pasaste todo al Excel o sabes cuáles son tus gastos, ya debes haber detectado qué cosa podrías tú reducir y quitar de ese gasto mensual y dejar de hacer esas compras que no son indispensables para tu vida, que si los quitas no te vas a morir, porque no es un servicio importante que hay que pagar, porque es parte de tu rutina, importante para tu trabajo. Entonces, en la medida que vas reduciendo esos gastos, tú te vas a dar cuenta que hay un saldo o de repente hasta la forma en la que haces el mercado. Si la haces semanal, por ejemplo, a mí me ha servido mucho hacer un menú semanal y comprar solo específicamente lo que necesito para cumplir con ese menú de la semana. Entonces, cuando hago las compras, compro ya no emocionalmente, sino lo que se necesita para cumplir con el desayuno, el almuerzo, la cena del menú semanal. Y de esa forma reduje gastos. Aprendí a comprar algunas cosas en el mercado y comprar algunas otras en Plaza Vea o Ono Totus. Entonces, ahí empecé a reducir gastos. Y cuando empecé a reducir esos gastos y reducir el presupuesto, pues de esa forma me empezó a restar dinero. Y ese dinero que empecé a restar es donde empecé a generar la cuenta que les comentaba de pagarme a mí primero. Entonces, como ya tenía ese dinero de pagarme a mí primero, así sea con 25 soles para iniciar, porque quiero aprender a tener esta dinámica, pues generamos la cuenta en el banco para poder tener esta cuenta de respaldo. Yo le llamo cuenta de respaldo y es pagarme a mí primero. Entonces, como ya sé de dónde voy a sacar ese monto, también voy a crearme otra cuenta adicional, que es para gastos de inversión. Entonces, otra cuenta en la que también pueda, así sea, comenzar con 5 soles mensuales, que cuando llegue el ingreso, guarde esa cantidad de dinero en la cuenta de respaldo, que es pagarme mi primero, y también ese monto pequeño a mi cuenta de inversión. Una vez que he restado ese dinero, con lo demás puedo vivir sin hacer gastos innecesarios, solo lo indispensable. Entonces, de esa forma, ya estás generándote el hábito de tener estas dos cuentas adicionales, que es tu cuenta de respaldo y tu cuenta de inversión. Y vive con lo demás. Ahora vamos al siguiente paso. El quinto paso. El quinto paso que yo realicé es aperturar varias cuentas bancarias. De preferencia, hazlo en un mismo banco para que tengas todo controlado en una sola app y poder chequearlo y hacer tus transferencias mucho más fáciles. Estas cuentas deben de ser de costo de mantenimiento 0 soles. Yo, por ejemplo, en la banca con la que trabajo, pues me permite tener varias cuentas siempre y cuando yo tenga movimiento o tenga un monto mínimo de 100 soles en esas cuentas. Y de esa forma vas a poder distribuir tus ingresos. ¿Cuáles son las cuentas que yo recomiendo? Yo recomiendo al menos tener 5 cuentas en esa misma banca para fines distintos y esto te lo recomiendo en base a mi experiencia porque a mí me ha funcionado de esta forma gestionar mi dinero, ¿sí? Entonces, tener la primera cuenta es la cuenta general y la llamo cuenta general, pero en realidad es mi cuenta de planilla,
que es la que me creó la empresa para la que trabajo. Tener un ingreso bajo planilla es un ingreso fijo, saludable y que en realidad tú sabes que es tu ingreso mensual, ¿no? Entonces, esa cuenta, utilízala también para que tus otros ingresos que tengas también caigan en esa cuenta. Y apenas ingresa dinero a esa cuenta, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Pagarnos a nosotros primero. Para eso debes de tener otra cuenta, que es la cuenta de respaldo. La tercera cuenta es la cuenta de inversiones. Entonces, ingresa dinero a la cuenta general, saco ese dinero, lo transfiero o también lo puedes programar. En las aplicaciones ahora te permite programar traspasos así automáticos que tú programas y es una forma de ayudarte a que no lo hagas tú, no te tientes y ese dinero vaya donde tenga que ir. Pero toma en cuenta que ingresa dinero a la cuenta general y automáticamente ese ideal 10% a tu cuenta de respaldo de todo ese dinero y 10% ideal para tu cuenta de inversiones deben sacarse antes, pagarte a ti primero y con lo restante vamos a hacer los pagos de lo que son gastos fijos, gastos variables y si te resta, pues puedes tener dinero para tus gastos de, digamos, sin culpa. Yo le pongo de gastos y gustos. Para eso, ahí va la cuarta cuenta. Cuenta de gastos y gustos sin culpa. Bien, entonces, ingresa dinero, saco el dinero para pagarme a mí primero, que es, ya saben, cuenta de respaldo a la cuenta de inversión. Dejo en la general todo lo que son los gastos de alimentación, gastos fijos de alquiler, todo el dinero que voy a repartir para pagos, porque apenas ingresa, lo más probable es que se va a ir a hacer pagos, ¿no? Y de ahí, pues, se va lo que resta de esa plata que ya sé que es, ya pagué todo y me sobró, porque en el Excel lo hemos visto, que si me sobra, ese es presupuesto para mí, que lo voy a gastar. Mis gustos y gastos sin culpa. Esa es la cuarta cuenta que te recomiendo. Si no tienes plata acá, entonces tienes que generarte un ingreso más para poder tener ese dinero de esta cuenta. Si no, no gastes. Aguántate las ganas de comprar algo o proyecta y abres otra cuenta para ahorrar para eso específicamente que tú quieres comprar a largo plazo. Te proyectas un ingreso que va a ir saliendo para esa cuenta y cuando lo tengas lo compras. Porque si tú te vas a endeudar con la tarjeta de crédito y no está dentro de tu presupuesto, pues eso es lo que genera que siempre estés viviendo en escasez y que constantemente tengas deuda que no puedas saldar. Así que toma en cuenta eso. ¿Y cuál es la quinta cuenta, diría yo, con la que necesitamos trabajar? Cuando tú ya tengas dinero en tu cuenta de inversión acumulada, yo acumulo por decir cada 6 meses, ese dinero para comenzar lo vamos a poner a plazo fijo. Ese acumulado de 6 meses que hayas logrado lo pones a plazo fijo y es una cuenta que te va a generar ingresos a una tasa quizás menor para comenzar, pero te ayuda a que tú no toques ese dinero porque se vuelve intangible y al mismo tiempo está generando un poco de ingreso para ti, para que cuando venza los siguientes 6 meses vuelvas a meter ese dinero a este fijo, ¿no? A este monto fijo que obviamente va a generar, aunque sea un pequeño ingreso para ti, pero que te ayuda a no tener la tentación y la debilidad de tomar de ese dinero. Otra forma que cuando ya tengas, digamos que un monto grande, ¿no? Guardado a plazo fijo y que normalmente cada 6 meses le estás inyectando más dinero, pues también este monto o cuenta de inversión te ayude a ti a que luego de eso, y el monto sea mucho más grande, una parte vaya a tu cuenta de plazo fijo cada 6 meses y que la otra parte la puedas invertir de repente comprando acciones, ¿no? Viendo el mercado y para que anualmente puedas tener dividendos. Y esa es una forma de ayudarte a equilibrar tus finanzas. Así que yo te recomiendo tener al menos esa cantidad de cuentas. Por ahí, si te permites, ten una cuenta más para de repente dejar gastos de alimentación mensual para que lo tengas y tampoco lo utilices. Tener cuentas diversas en una misma banca
te ayuda a organizar tu dinero y a no utilizar lo que no tienes. Y como ya sabes a dónde va cada dinero, pues ahí mismo tú ya sabes de que solamente tengo este presupuesto para yo hacer mis gastos sin culpa y disfrutármelo con la mayor ganas que quieras, porque eso trae abundancia. No tengas culpa cuando gastas o inviertes en ti, siempre y cuando no gastes más de lo que tú ganas. El sexto paso que te quiero compartir para equilibrar tus finanzas es diversifica tus ingresos. Si tú no diversificas tus ingresos y solamente vives con el sueldo que te paga una empresa, definitivamente en esta realidad que tenemos con tanta inflación, pues no se puede vivir. Y ya sabemos que por la experiencia de la pandemia, pues puede pasar algo y te quedas desestabilizado económicamente. Y como ya sabes cuáles son tus pagos fijos y variables que son necesarios para tu vida, ya sabes cuánta plata debes de ganar mínimamente para poder cubrirlos y vivir. Entonces, por eso, genérate más ingresos. Todos tenemos dones. Algunos sabemos cocinar, otros sabemos hacer postres, de repente bailas, de repente tocas algún instrumento, de repente eres bueno dictando clases, enseñando matemáticas, finanzas, eres o tienes habilidades para comprar productos y venderlos por internet, pues genérate otros ingresos, ¿ya? Otros ingresos remanentes. Yo a veces he sido asistente virtual y generaba ingresos adicionales trabajando desde mi casa a la par de tener un trabajo fijo estable que me pagan por planilla. A veces hago postres y también los vendo y me genero ingresos. Tiempo atrás dictaba clases hasta a niños o adultos de matemáticas, de inglés, me generaba otro ingreso. Entonces hay formas de generar ingresos adicionales. Solamente que tienes que buscar cuál te puede servir a ti. Otro ingreso que es bueno y que me ayudó bastante es busca invertir en tener activos como alquileres de un departamento, de alguna propiedad que tengas. Las rentas mensuales también es un ingreso fijo que te puede ayudar y al cual tú puedes apuntar. Porque si tú pretendes ahorrar y comprarte un auto, recuerda que el auto no es un activo, es un pasivo que te va a generar más gasto y encima va perdiendo su valor en el tiempo. En cambio, si inviertes de repente en comprarte un departamento o un lugar que tú puedas alquilar y es tuyo, pues así mismo puedes hacer que eso se pague solo pagando con alquileres y luego ese dinero ingrese a ti como un ingreso mensual. Entonces hay que tratar de diversificar nuestros ingresos. Y finalmente, el séptimo paso para equilibrar tus finanzas. A mí me pasó cuando tuve deudas en varias tarjetas, pues que la solución para poder cerrar esas deudas fue cortar todas mis tarjetas y solo quedarme con dos. Las dos que necesito y son más útiles para mí, según la banca más necesaria, según mi uso, y me las quedé para tener historial crediticio. Mas yo no uso esas tarjetas para hacer compras a futuro. Es decir, que yo no compro a cuotas. Hago todas mis compras solamente de manera directa porque lo voy a pagar a fin de mes o en la mayoría de los casos es porque tengo ese dinero de respaldo, ya tengo proyectado ese gasto a esa compra específica porque ya la proyecté, ahorré, tengo el dinero de respaldo y por eso lo hago en una sola compra y apenas yo genero la compra, también abono, o sea, hago el pago de la tarjeta inmediatamente. Entonces, no es una compra a crédito, sino es una compra porque el dinero de respaldo ya lo tengo y no me estoy endeudando. Y esa es la forma en la cual uno debe utilizar las tarjetas. Si tú gustas, puedes hacer tu pago a fin de mes, pero no hagas compras a largo plazo, a menos que sea una emergencia total y aún así tengas de dónde cubrir ese dinero. Y la única forma de saber de dónde tengo para cubrir ese dinero es que con el Excel que te he mostrado, tú sepas a dónde está yendo tu ingreso, tus gastos y si te sobra un remanente, como que le puedas tú dar ese dinero de como que cubrir ese gasto que tú quieres. Si no, en la medida de lo posible, no hagas compras emocionales que no sean necesarias y no te endeudes a largo plazo,
porque las cuotas están haciendo que tú pagues más del costo que realmente tiene ese producto, lo cual a la larga no tiene mucho sentido ni inteligencia financiera. Cuando tomes, no sé, préstamos, por ejemplo, yo tomé un préstamo para estudiar mi diplomado de dirección y gestión hotelera. Entonces, también cotiza dentro de tus gastos y proyéctalo para hacerlo mensualmente. Si vas a ponerte a deudas de a 20 años como una hipoteca, pues procura tener la estabilidad de al menos tener un contrato fijo. Porque si tus contratos como ahora vencen mensualmente o cada 3 meses y no eres estable en una empresa, no te conviene proyectarte a ese tipo de hipotecas porque si pierdes ese trabajo, ¿con qué pagarías eso? ¿Podrías seguir viviendo? Si no tienes más ingresos de respaldo, piensa antes de tomar esas grandes decisiones, porque si no te estás volviendo esclavo de una deuda que te va a tener una energía de escasez y a largo plazo vas a terminar vendiendo el departamento que estabas pagando cuando ya invertiste bastante dinero y tiempo. Entonces, antes de tomar grandes decisiones, analiza con este Excel que te he compartido, ya sea realizándolo tú o si quieres me lo pides a mí por correo, pues de esta forma sabrás qué tanto te conviene o no te conviene tomar ese préstamo a tan largo plazo, ¿no? Ahora, si tú ya tienes varias tarjetas, ¿por qué te digo córtalas? Porque de nada sirve que tú quieras hacer un plan o cronograma de pago de todas tus tarjetas y cerrar tus deudas si tú sigues gastando y usando las tarjetas. Es una deuda y es una rueda de hámster que nunca va a acabar en tu vida si tú no lo frenas y aprendes a gestionar tu dinero. Así que por eso, si tienes más de 5 tarjetas de crédito y no las utilizas, recuerda que hay que pagar membresías, entonces uno realmente no usa todas las tarjetas mensualmente. Entonces quédate con solo 2. Las demás, deséchalas. Y si tienes deudas, pues paga el mínimo de cada mes y cuando acabes con una, porque ya dejaste de usarla, automáticamente la anulas y vas reduciendo tu deuda. Cuando ya no tengas deuda, vas a tener más ingreso para ti, para pagarte a ti, a tu cuenta de respaldo, a tu cuenta de inversión y asimismo para tus gastos y gustos sin culpa. Y así podrás gastar para irte a restaurantes, para irte a fiestas. En la medida que equilibras tus finanzas, pagas tus deudas, eliminas tus tarjetas y utilizas tus tarjetas de crédito de manera inteligente, entonces verás que tu economía se va a estabilizar, vas a tener más dinero y si generas más ingresos y más inversión, vas a empezar a crecer tus ingresos y a tener más plata para tus gastos y gustos sin culpa. Y ahí sí puedes gastarte ese dinero sin ningún inconveniente ni preocupación, sin pensar en que cómo voy a pagarlo el siguiente mes. En la medida que estabilizas todos estos 7 pasos que te he compartido, vas a ver que tus finanzas van a ir mucho más estables y te vas a sentir más abundante. Ahora que ya sabes estos 7 pasos con los que puedes estabilizar tus finanzas personales, espero te pueda ayudar para equilibrar tu economía, reducir tus deudas y también salir de deudas a largo plazo si es que las tienes. Asimismo, espero que el Excel que te he compartido te pueda ayudar mucho. Yo sé que puedes hacerlo en tu cuaderno, pero si por A o B te interesa el Excel que yo he creado y que utilizo para mi vida en sí, puedes contactarme por correo al correo que aparece acá en el video o en las descripciones y por el costo de 15 soles, pues te voy a enviar mi formato para que tú puedas administrar y gestionar tu dinero también. Gracias por ver este video. Por favor, suscríbete, comparte y dale like para poder seguir creando más contenido. Hasta un próximo video. Dale like y suscríbete para más contenido.